Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Bueno, vamos a grabar ahora la unidad 3, que es Raíces Bíblicas de la Moral Cristiana. Como ustedes recordarán, en las unidades anteriores vimos los aspectos más importantes de la fundamentación de la ética teológica. Lo específico de la ética cristiana, como la libertad, la responsabilidad y la estructura ética de la persona. Ahora, para concluir, vamos a ver en esta unidad la dimensión ética bíblica. En el Concilio Vaticano II, en el decreto para la formación de los sacerdotes, que se llama Optatum Totius, cita y dice que la teología moral tiene que estar nutrida con una gran intensidad de la doctrina de la Sagrada Escritura. O sea, cuando leemos la Biblia hay una dimensión ética que no tenemos que descuidar. No olvidemos que la fuente, una de las fuentes para la teología es la palabra de Dios, con la tradición también. Pero en esta fundamentación hay que estar atentos a dos temas. Cuando en lo referente a la ética o moral yo me acerco a la Biblia, no tengo que ir a probar tesis que tengo, ¿no? A posteriori. Ni tampoco tengo que entender que en la Biblia es un depósito que están todas las soluciones morales. Esta dimensión bíblica es como un referente esencial, digamos, que ilumina la realidad que nos toca vivir. Aclarando esto, entonces sí vamos a entrar a hablar sobre cuál es la moral contenida en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Como una síntesis, uno tendría que decir que el lugar que tuvo el decálogo en el pueblo de Israel es una dimensión, un ámbito fundamental en el Antiguo Testamento. Y la categoría de seguimiento, que es de una enorme riqueza y densidad teológica, es el centro y el núcleo del Nuevo Testamento. En el segundo punto empieza a hablar del Antiguo Testamento, que se va a dedicar especialmente a la elección, a la alianza y al decálogo. Les digo unas palabritas como para orientarlos en las lecturas. La reflexión moral de la Biblia va pasando por etapas sucesivas, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente va a seguir esta revelación de la voluntad de Dios a su pueblo. Entonces, uno tendría que decir que la palabra de Dios es una autorrevelación de Dios a los hombres y simultáneamente es una revelación de lo humano a los hombres. Entonces, ¿por qué? Porque Dios va revelando el sentido de la existencia y los valores de una vida auténtica. La categoría ética principal que atraviesa todo el Antiguo Testamento es la alianza, ¿no? Es este diálogo entre Dios y los hombres. Es la conciencia que tuvo el pueblo de Israel de ser elegido. Y el fundamento decisivo está en el pacto de Sinaí. Entonces, está la identidad que el pueblo va a tener, que va a organizar su vida y su conducta sobre la base de la alianza y la ley. Entonces, alianza y elección son fundamentales. El profesor los va a desarrollar. Lo único que yo acoto, pero ustedes léanlo porque es muy interesante, es ya en la historia patriarcal hay una fundamentación para una moral bíblica. Está antes y más allá de la ley. El hombre fundamentalmente, ¿qué tiene que hacer? Recordemos a Abraham: creer en Dios,
confiar en Él, esperar en su promesa y por lo tanto esperar que este que cree no solo se le va a dar a conocer, sino que se le va a dar a conocer en las promesas que va a ir realizando. O sea que no están los principios morales solamente a partir del decálogo, de la alianza. Ya con Abraham empieza. En cuanto a la alianza, lo primero a señalar es esta elección gratuita. Es una iniciativa de parte de Dios, ¿no es cierto?, de este pueblo, que le da esta ley que de algún modo va a configurar a este pueblo. Dios de algún modo se compromete a bendecirlo porque ellos son su propiedad privada. Hay unos textos bellísimos en el Antiguo Testamento que dan cuenta de esto que estoy diciendo. Entonces, la vida moral de Israel está inserta en el contexto de la alianza, de un diálogo, de un pacto. Y la ley sigue este don. Los profetas, justamente, desde esta perspectiva, van a presentar la vida moral como un camino de fidelidad de Dios. Entonces van a profundizar la relación de diálogo, de toda estructura, bueno, eso los profetas. En este campo les recomiendo Miqueas 6:8. Es no solamente por esta materia, es un texto que ilumina la vida. Es un solo versículo de síntesis, hermoso. En cuanto al decálogo, es justamente el decálogo es el signo, es lo que expresa este pacto. Allí lo va a explicar mucho el profesor, va a compararles dos textos muy importantes, elementales en esto. En lo único que yo me detengo es que el decálogo es el testimonio de la alianza. Es Dios y su compromiso que lo revela en el Éxodo. ¿Y qué es lo que revela? El fundamento último de la vida ética y jurídica de Israel. Entonces da 10 palabras, 10 expresiones de una lealtad recíproca. ¿Por qué una lealtad recíproca? Porque Dios le dice, tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. En Oseas 11 está hermoso descrito cómo el Señor Yahvé enseña a caminar a Israel. Enseña en qué caminos de libertad. Entonces los mandamientos son estas 10 palabras que iluminan este camino de libertad. El decálogo no está en la ley natural, no es la base del decálogo, no es la ley natural, sino justamente este diálogo entre Dios y los hombres. Es un ethos de responsabilidad y fe. ¿Se acuerdan lo que era el ethos, no? Era este dato de la libertad, lo que yo construyo desde las elecciones. Entonces acá Dios elige y pide la elección del pueblo, por eso es el ethos de responsabilidad y fe. En cuanto al Nuevo Testamento, las enseñanzas de Jesús están, sobre todo morales, están compendiadas en el anuncio de la buena noticia, ¿no? Más que algo sistematizado de leyes, Jesús en su persona es como la irrupción de la soberanía divina, que están revelados en él. Entonces la predicación de Jesús está lejos de sistematizaciones, de leyes. Su predicación y su proclamación es ante situaciones concretas. O sea, las palabras, la vida, la acción, la Pascua de Jesús para nosotros son la revelación de la voluntad de Dios sobre el hombre, y en esa voluntad hay una propuesta ética. Acá son excelentes para mi gusto las
los ejes esenciales que marca Marciano Vidal. Léanlos, trabájenlos, van a ver que va a servir para la vida concreta de ustedes, de lo que hemos estado conversando, los que cursaron ética sexual, porque así justamente aclara, muy bien explicadas, cualquier duda me preguntan. Las primeras comunidades también van a tener esta característica. O sea, en el Nuevo Testamento, la moral del Antiguo, esta dimensión dialogal, va a estar centrada en Cristo, que es el valor de nuestro actuar, y va a estar movido por el Espíritu. La categoría fundamental que dije ya hace un ratito es el seguimiento a Jesús, que no es seguimiento el discípulo o el discipulado, ¿no? El discípulo no es que pretende ser otro maestro. El maestro y el modelo es Jesús. Los discípulos vamos detrás de Jesús, ejerciendo la misma misión que Él. Es una diferencia muy importante para notar. Bueno, hasta acá es lo que les puedo aportar de esta unidad, y esta semana va a ser con actividad más tranquila, no vamos a tener 2 actividades, solamente va a tener actividad de portafolio. Cualquier duda las escucho. Muy bendecida semana.